Muy buenas a todos, internautas de YouTube y de la red. Mi nombre es Mario Guillermo Flores, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica de Honduras. Va a haber una serie de videotutoriales por parte de mis compañeros. En este caso, me tocó hacer el mío del tema del algoritmo de ordenamiento por selección. Por preferencia estaremos utilizando lo que es el lenguaje de programación Java. En este video tutorial observaremos cómo vamos a comenzar con lo que es definiendo el algoritmo de ordenamiento por selección, su funcionamiento, sus implementaciones, sus ventajas y desventajas, y también ponerlo en práctica con un ejercicio que iremos haciendo juntos. Bueno, dada la introducción, pasemos a lo que es la presentación. ¿En qué consiste el algoritmo? Bueno, consiste en encontrar el menor de todos los elementos del arreglo o vector e intercambiarlos con el que está en la primera posición. Luego el segundo más pequeño y así sucesivamente hasta ordenar todo. Su implementación requiere una n cantidad de comparaciones e intercambios para ordenar una secuencia de elementos en una lista. Va comparando n cantidad de términos y los va ordenando conforme se vayan haciendo esas comparaciones. Este algoritmo mejora ligeramente al algoritmo de la burbuja, que se va a explicar en otro video tutorial. Pero en resumen, el algoritmo de la burbuja no es simplemente más que un algoritmo de ordenamiento. Como existen distintos tipos de algoritmos para ordenar vectores, y pues en este caso nos enfocaremos en el algoritmo por selección. En el caso de ordenar un vector de enteros, esta mejora no es muy sustancial, ya que otro algoritmo lo pueden hacer también. Otro algoritmo de ordenación. Pero cuando hay que ordenar un vector de estructuras más complejas, la operación de intercambiar los elementos sería un poco más costosa en este caso. ¿Por qué? Porque este algoritmo se basa más en reestructurar o ordenar listas, vectores o arreglos de con tipos de datos enteros. ¿Cómo funciona el algoritmo? Bueno, como antes dicho, busca el mínimo elemento entre una posición y el final de la lista e intercambia el mínimo con el elemento de la posición y. Eso quiere decir que va comparando la posición y con la posición subsecuente a ella, y si cumple tal condición intercambia con esa posición. Lo miraremos un poco mejor con este pseudocódigo. Como podemos observar, hay dos ciclos. El primero es para darle el valor mínimo y el segundo es para hacer la comparación. Tenemos el primero con una variable i que inicia en 1, que inicia en la primera posición, hasta el tamaño del arreglo menos 1. Establecemos una variable que tenga como valor la primera posición. Entonces, hacemos después de ello un ciclo y pues lo que vamos a hacer es, después de este ciclo, bueno, el ciclo es para la segunda posición la siguiente posición del primer término. Como podemos observar, le establecieron un valor de i más 1 hasta la cantidad de elementos que hay en el arreglo o el tamaño del arreglo. En ese ciclo hacemos una condición, el cual nos dice que si el elemento que está en la siguiente posición es menor
al el elemento que está en la primera posición o en la posición, una posición antes que él, entonces le va a establecer al mínimo, que sería la posición J, y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de elementos del arreglo. Y luego, después de ello, va a seguir con el siguiente for, o con la siguiente iteración, que sería, y lo que va a hacer es intercambiar los elementos. Eso quiere decir que va a intercambiar lo que está en la lista I con el elemento de la lista mínimo que se ha ido guardando en las iteraciones que ha hecho el algoritmo, y así sucesivamente hasta terminar los ciclos. Como por ejemplo, tenemos un arreglo A, y el arreglo A es a ese arreglo de caracteres que sería assort, y tendríamos ahí una palabra assorting example. Bueno, se empieza por recorrer el arreglo hasta encontrar el menor elemento. En este caso, el menor elemento es la primera, que sería A. Entonces, de esta manera no ocurre ningún cambio, ya que A sería, en este caso, la primera letra del alfabeto. Entonces, no puede ocurrir un cambio, ya que ya está ordenado en la primera posición. Luego se procede a buscar el siguiente elemento y se encuentra la segunda A. Esta se intercambia con el dato que está en la segunda posición, y la S quedando en el arreglo así después de 2 recorridos. Entonces quedaría de esta manera el arreglo. Ya tendríamos las 2A en su lugar ordenadas. Bueno, luego el siguiente elemento, el tercero de orden menor mayor, es la primera E, la cual se intercambia con lo que está intercambiada con la R. Perdón, con la que está en la tercera posición, o sea, la O. Le sigue la segunda S, la cual es intercambiada con la R. Ahora, después de esas iteraciones y después de esos arreglos que se han hecho, quedaría de la siguiente forma. Ya tendríamos las 2A y las 2E ordenadas, que fueron intercambiadas por S y por R. De esta manera se va buscando el elemento que debe ir en la siguiente posición hasta ordenar todo el arreglo. Ese sería un ejemplo del funcionamiento de este algoritmo. Analizaremos un poco lo que es el costo computacional. Bueno, como es un ciclo externo que se ejecuta n cantidad de veces para una lista de n elementos, o sea que para ordenar un vector de n términos, tiene que realizar siempre el mismo número de comparaciones, ya que cada búsqueda requiere comparar todos los elementos no clasificados, de manera que el número de comparaciones no depende del orden de los términos, sino del número de términos. Eso quiere decir que el arreglo puede estar de la forma cualquiera. Esto no va a afectar en el algoritmo, por lo que este algoritmo presenta un comportamiento constante independiente del orden de los datos. Luego la complejidad es del orden n2. La estabilidad del código. Puede que exista algo de discrepancia en cuanto a si es o no estable este algoritmo, pero en realidad esta implementación parece ser bastante estable. Se puede verificar esto ordenando un conjunto de datos que tenga un par de ellos con la misma clave. Se verá claramente que el orden relativo entre ellos siempre se conserva, entonces hay un balance entre eso.
Como todo algoritmo, como todo código, tiene sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos que es fácil y su implementación no va a requerir de una memoria adicional, ya que este realiza cierta cantidad de iteraciones en las cuales no va a consumir mucha memoria. Realiza pocos intercambios, ya que una lista puede contener elementos de un mismo tipo, de un mismo valor, y pues esta no va a afectar al momento de intercambiar, no va a hacer el intercambio porque ya está subsecuente a uno de su mismo valor. Tiene un rendimiento constante, pues existe poca diferencia entre el peor y el mejor caso. Desventajas. Bueno, tiene una pequeña desventaja, ya que es un poco lento y poco eficiente cuando se usa en listas grandes o medianas, ya que realiza numerosas comparaciones. Como dijimos anteriormente, realiza n cantidad de comparaciones para una lista de n términos. Imagínense ahora una lista de 1.000.000 de términos. ¿Cuántas comparaciones haría? Haría bastantes, y este proceso sería un poco lento en este caso. Sin más ni menos, pues después de esta breve explicación, después de ver un poco teóricamente de qué trata el algoritmo y para qué nos sirve, pues no hay más, hay que comenzar a programar. Bueno, por default dijimos que íbamos a utilizar lo que es Java, entonces en este caso estaría usando la ID de NetBeans. Abrimos lo que es la ID de NetBeans y pues creamos un nuevo proyecto. Le vamos a poner algoritmo de ordenamiento. Como antes dicho, este es un tipo de algoritmo de ordenamiento por selección. Generalmente esta casilla va a estar marcada, pero nosotros vamos a crear todo desde cero, así que no vamos a ocupar el main en este caso. Ya está creado nuestro proyecto y ahora nos vamos a venir y creamos una clase de Java. Vamos a poner algoritmo de ordenamiento por selección. Bueno, ya tenemos nuestra clase y pues vamos a hacer un método para implementar este algoritmo. Ya sabemos que la estructura básica de un método es public void, el ID o el nombre, que en este caso vamos a poner ordenamiento. Ahí me acompañan en sus casas con el video, realizando el código juntos. Y le vamos a meter un parámetro, y este parámetro va a ser el arreglo de tipo entero. Como antes dicho, en el pseudocódigo tenemos que empezar con la primera iteración dándole un valor mínimo a lo que es a nuestra variable mínima. Entonces, esta variable va a iniciar en 0, o sea, en la primera posición del arreglo. En este caso, si es menor al tamaño de nuestro arreglo, menos 1, pues hasta ahí se va a detener nuestra iteración. ¿Por qué menos 1? Porque el último término ya no lo vamos a comparar. Entonces, vamos a crear una variable que vaya guardando la posición i, que sería la posición mínima. Entonces vamos a ponerle posición mínima. Variable de tipo entero le vamos a llamar mínima. En este caso, el valor de i. Después de ello, vamos a hacer la segunda iteración. La segunda iteración que va comparando la primera el valor mínimo de la primera iteración con los demás términos.
Entonces hacemos otro ciclo for y pues j le vamos a dar el valor siguiente al del primer for. Eso quiere decir que esto va a valer i más 1, que sería la siguiente posición, y esta sí va a recorrer lo que es todo el arreglo. No ponemos el punto length menos 1. ¿Qué hay que hacer acá? Bueno, ya tenemos el valor mínimo y la posición inicial, y luego el otro for que va a ir con los valores siguientes. Entonces, ¿qué nos falta? Bueno, lo que es la condición. Habíamos dicho que debía cumplir con cierta condición para saber si es menor o no. Entonces vamos a hacer la condición que nos va a decir si el valor siguiente, que sería, en este caso, si es igual a 0, j es igual a 1. Entonces, si la posición 1 es menor a la posición 0, que en este caso sería la posición i, o mejor dicho, la variable mínima, pues le va a asignar a lo que es el mínimo j. Va a decir, bueno, es menor. Entonces ya el mínimo no va a ser la primera posición no va a ser el mínimo, porque j, el elemento que está en la posición a, j, es menor al que está al primero. Entonces le va a asignar a la variable lo que es a la variable min, le va a asignar el valor de j, y esto así sucesivamente hasta que nuestro algoritmo, nuestra iteración llegue hasta el final del arreglo. Entonces, fuera de este for, pasamos al for inicial, a la iteración inicial. Entonces vamos a hacer otra condición. ¿Qué ocupamos en esta condición? Bueno, se imaginan que i sea igual a min. No tendría cierto sentido, por ende, eso. Entonces tendríamos que realizar esta condición, y tendría que ser a min para que pudiera intercambiar, para que pudiera hacer el intercambio de ello. Entonces vamos a realizar esto. Ocupamos otra variable que vaya almacenando el valor de la posición i. Entonces vamos a hacer una variable que se llame auxiliar, y esto va a tener el arreglo en la posición i, o sea, en este caso en la posición 0, después de haber cumplido el ciclo. Y aquí vamos a realizar lo que es el intercambio. En la posición i vamos a intercambiar por la posición mínima que se encontró, o sea que el valor min ya no va a ser i, va a ser j, y luego el valor que estaba en la posición min va a pasar a la posición i, que sería nuestra variable auxiliar. Y pues así obtenemos lo que es nuestro ordenamiento para el código. Primero se realiza la primera iteración y le asigna un valor mínimo, en este caso sería 0. Luego, y como no va a recorrer el último elemento del arreglo, ve el menos 1.
Luego en el segundo for es para los siguientes términos. Eso quiere decir que si esto es igual a 0, entonces j es igual a 1. Entonces j inicia en 1. Entonces compara la posición 1 y siempre recorriendo en este caso todo el arreglo. Entonces va a decir, si la posición 1 es menor, si el elemento de la posición 1 es menor al elemento de la posición 0 que está establecido en el mínimo, pues le va a asignar al mínimo la posición j. ¿Por qué? Porque ya sería el mínimo. Entonces, luego de realizar esta iteración, compara. ¿Y es distinto a min? Sí. ¿Por qué? Porque en más de algún caso se cumplió esta condición. Entonces no podría ser igual. Entonces, bueno, y es distinto al mínimo. Entonces se crea la variable de tipo auxiliar, la variable de tipo entero y llamada auxiliar, y le damos el valor del elemento en la posición i, que sería en este caso 0. Y lo que va a hacer es el intercambio. La posición i va a intercambiar con la posición que se haya establecido en el mínimo, y en el mínimo va a cambiar con la posición i, que sería la variable aux, y así sucesivamente para ordenar el código. Entonces vamos a probar nuestro código. Hacemos nuestro main, utilizamos los atajos de teclado y pues vamos a crear un arreglo de tipo entero. Vamos a... aquí está. No. Entonces vamos a agregar elementos. Vamos a agregar 3, 45, 7, 5, 3. 67, 12, 1. Bueno, ya inicializamos lo que es nuestro arreglo de tipo enteros. ¿Qué ocupamos ahorita? Bueno, hay que llamar este método. Entonces lo que vamos a hacer, hay dos formas. Si lo estamos haciendo en el main, si lo estamos haciendo el main directamente de la clase, pues nos basta con poner lo que es static para poder utilizar la función. Pero en este caso vamos a instanciar lo que es la clase. Entonces la clase se llama AOS. Es igual el nombre de nuestra variable or new AOS. Luego vamos a ver lo que es el nombre del ID punto, y acá nos tira el método que hicimos, que se llama ordenamiento, y nos pide un parámetro de tipo arreglo de entero. En este caso es A, ya lo ingresamos. Luego lo que ocupamos es que se va a hacer el proceso internamente, y luego lo que se va a hacer es ordenar el arreglo solamente. Ahora solo falta lo que es imprimir. Bueno, vamos a imprimir el arreglo. Hacemos el for, el tamaño del arreglo, y luego vamos a imprimir cada elemento. Sería y. Entonces ingresamos nuestro arreglo en desorden. Si corremos esto, vamos a cerrar esto. Sí. Entonces corremos nuestro arreglo y como ven nos imprime
completamente ordenado: 1, 3, 3, 5, 7, 12, 45. En este caso vamos a ponerlo un poco más ordenado. Vamos a utilizar lo que son caracteres de escape y le vamos a quitar el print line y solo dejarlo en print. Entonces ya nos tira lo que es nuestro arreglo ordenado. Y pues, ¿qué se puede decir más? Eso es todo por este video. Gracias por acompañarme hasta el final. Y pues espero les haya servido de algo lo que es este algoritmo. Es bastante útil al momento de que nosotros queramos arreglar o ordenar nuestros arreglos. En este caso sería aplicable a arreglos numéricos. En este caso yo hice un ejemplo de un arreglo tipo entero, pero es más conveniente utilizarlo solamente para este tipo de arreglos, un poco más eficiente que el método de la burbuja. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y pues hasta el próximo video.